yo soy Juanmi, aunque muchos me conoceréis como el Peliculitas, y hoy vengo a hablaros sobre uno de los directores más importantes del cine americano reciente, de los últimos 25 años, como es el señor Christopher Nolan. El señor Christopher Nolan, cineasta muy particular, un cineasta que bebe de los clásicos, que realiza un cine muy particular, muy personal, muy de autor, que este fin de semana estrena Oppenheimer, su última película sobre el biopic sobre J. Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica. A continuación vamos a repasar quién es Christopher Nolan, si se queda alguien en la faz de la Tierra, si hay un niño escondido bajo una piedra en Tombuctú que no sabe quién es Christopher Nolan. Pues ahora vamos a hablar un poquito sobre la figura de Christopher Nolan. Vamos a repasar toda la filmografía de Christopher Nolan. Va a ser un vídeo largo, con lo cual lo voy a dividir en dos partes. Vamos a hablar sobre quién es Christopher Nolan, su forma de trabajar, lo que lo caracteriza y luego su cine. Y luego ya haremos una segunda parte cuando vea Oppenheimer y ya hablaré sobre Oppenheimer. Pero ahora vamos a hablar sobre quién es Christopher Nolan y por qué considero es uno de los directores más importantes de la historia del cine reciente. And here we go. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. It was the greatest magic trick I've ever seen. I need to know how he does it. He has no trick. It's real. I have this condition. A condition? It's my memory. Amnesia. No. It's different from that. Evening, Commissioner. Why so serious? ¿Quién es Christopher Nolan? Este señor es Christopher Nolan. Christopher Nolan, el director, guionista, productor y editor británico-estadounidense, nacido el 30 de julio de 1970, con lo cual pronto es su cumpleaños, así que ya podéis ir haciendo vuestras ofrendas y sacrificando a vuestro primogénito, porque el 30 de julio un semidios cinematográfico cumpleaños. Estudió en la University College de Londres, es un director inglés que se nota en las formas inglesas, porque es verdad que se notan un poco las formas inglesas en muchos aspectos de su cine, que lo hacen uno de los directores más impresionantes y más importantes del cine actual. ¿Por qué? Por muchas cosas. A continuación vamos a hablar sobre las cosas que hacen tan importante a Christopher Nolan, su forma de trabajar y las cosas que él siempre, recursos a los que siempre recurre, valga la redundancia, para llevar a cabo sus historias. En el cine de Christopher Nolan es muy importante el concepto del tiempo, la forma como de Christopher Nolan juega con el tiempo, lo estira, lo deforma, lo hace pequeño o lo hace grande. O sea, ¿por qué? Porque le sirve para contar la historia y lo sirve como una herramienta, y a veces es un personaje más de la historia. En películas como, por ejemplo, espera, es que me he ido apuntando cosas para que no se me olviden. En películas como Interestelar, donde los protagonistas viajan a un planeta donde creo que es un minuto allí, son 7 años en la Tierra, o algo así. O 7 minutos allí. Bueno, casos que se juega mucho con el concepto del tiempo ahí para que luego tenga mucho que ver con el resto de la historia cuando vuelven a la Tierra. Spoiler. En películas como Inception, en películas que es Origen, en películas como Origen es una película donde se juega no solo con el tiempo, sino con otra cosa que hablaremos a continuación, que es la mente. Pero con el tiempo se juega mucho porque al estar en diferentes estados, en diferentes partes de la mente, el tiempo se va, creo que ralentizando. Con lo cual el juego de tiempos es muy importante para la consecución de la misión de la historia de la película. Y luego hay una película donde, bueno, Tenet, que es su última película, el tiempo es un personaje más, ya que se juega con el tiempo hacia adelante y hacia atrás, cosas que han pasado o que no han pasado pero que van a pasar, pero que es irremediable que sucedan. O sea, Tenet tiene el tiempo que es como la culminación total del juego con el tiempo de Christopher Nolan. En Tenet es muy vistoso ese juego con el tiempo. Hay una persecución en una autopista que va para adelante y para atrás, bueno, que es impresionante. Y bueno, hay una película de Christopher Nolan donde se juega con el tiempo de una manera muy sibilina, y es en Dunkerque. En Dunkerque se juega con el tiempo, y tú no te das, bueno, si te das cuenta, porque estás viendo las historias, porque son tres historias que transcurren en diferentes tiempos diferentes. De esa manera Christopher Nolan alarga el tiempo o lo hace más pequeño. O sea, hay historias que transcurren en 2 horas, toda su historia, historias que transcurren en 3 días o 4, luego historias que transcurren en un rato mientras unos barcos van a rescatar a unos militares. O sea,
Cómo juega con el tiempo ahí me parece una cosa soberbia y es muy civilino. No está tan claro como en Interestelar o en Origen, pero me parece muy civilino el juego ahí y está muy bien hecho. O sea, me parece muy reseñable. Por lo cual, el tiempo es uno de los elementos más importantes dentro de la filmografía y la forma de trabajar de Christopher. Lo llamaremos Christopher a partir de ahora. Al amigo Christopher le flipa el tiempo. Otro elemento muy importante con el que suele jugar Christopher Nolan es la mente y la memoria. O sea, ya desde su primera película, Following, se jugaba con el concepto de la mente un poquito distorsionada y el concepto de Boyer. Pero es en Memento donde ese concepto de jugar con la memoria, de jugar con la mente, estalla al ser una película construida al revés, donde nos cuenta la historia de un señor que tiene memoria a corto plazo y que tiene que tatuarse los datos de la investigación que está haciendo para que no se le olviden. Memoria rota, distorsionada, maleable, ya que hay algunos personajes que juegan con ella y eso a él le gusta mucho y lo lleva a cabo también en Origen. Si veis, veréis como en todos estos recursos y en todas las formas que utiliza Christopher Nolan para trabajar, aparece la película Origen. Origen puede ser la película más Christopher Nolan de todo el cine de Christopher Nolan. O sea, tiene todos los elementos de Christopher Nolan. O sea, pero bueno, de Christopher, de nuestro amigo Christopher. En Origen se habla también sobre el concepto de la memoria y cómo se puede usar para cambiarla, para cambiar los recuerdos o para jugar con ella y cometer un robo de recuerdos. Y eso es un elemento muy importante, cuando la memoria se convierte en parte importante dentro de la trama. O sea, y esas dos películas principalmente son las de donde más se ve ese juego de la memoria y la mente, pero también se ha jugado en otros aspectos. O sea, Christopher Nolan incluso ha jugado con la mente y con la memoria en personajes como el espantapájaros de Batman, o incluso, yo qué sé, te diría en el Prestige, en el de Prestige, el truco final se juega mucho con lo obsesivo, que ahora hablaremos sobre ello también. El juego obsesivo de los dos personajes también trastoca mucho la mente de esos personajes. La ciencia y la matemática, la teoría pura y dura, es algo que a Christopher le gusta mucho meter en sus películas. Es algo que a Christopher Nolan le gusta a mitad película pegarte la turra, padre, y contarte de qué va su película, básicamente. Porque él piensa, y a veces tiene mucha razón, que tú no estás pillando lo que está pasando, ni sabes muy bien por dónde va la cosa. Y entonces a mitad película pues te pega una explicación. Pero es que a veces se gusta y te la explica dos veces. Es el único fallo que yo le veo a Christopher Nolan, es que a veces se gusta tanto que piensa que a nosotros nos está gustando tanto como a él la historia. En el 95% de las veces es así, pero otras veces es un poco turras. Oppenheimer, que es su última película y aún no he visto, es extremadamente turras. O sea, por lo que he visto en el tráiler, es una película sobre señores que hacen una bomba y es teoría pura. Creo, y he leído por ahí ya, y es real, o sea, Christopher Nolan lleva preparándose para Oppenheimer toda su vida, porque siempre mete mucha turra científica, mucha teoría pura y dura, sesuda, matemática, en películas como por ejemplo Interestelar, en Origen, en Tenet, o sea, películas donde el elemento teórico es tan importante como el elemento físico, o como la acción, o como lo vistoso. O sea, la teoría, lo que nos está contando, es tan importante como lo que estamos viendo. Y por eso se explaya y te lo dibuja, o te lo hace como una escena espectacular, como esa que DiCaprio y Ellen Page van por París y le explica lo que es el origen y cambiar elementos de una ciudad, pero sin que se noten demasiado, y de repente la ciudad se vuelca sobre sí misma. O sea, eso es la teoría de Christopher Nolan. O sea, al mismo tiempo que está pegado contra la turra, te sabe pegar la turra, que eso no lo sabe hacer mucha gente. Christopher Nolan te sabe pegar la turra, y en este elemento de la teoría y la matemática pura y dura se le da muy bien, y se nota que le gusta, y se nota que se gusta, y entonces nos lo explica con gran claridad, con muchos detalles, pero te está pegando una turra impresionante y tú te la estás comiendo. Eso no lo sabe hacer prácticamente nadie. Una de las cosas más importantes del cine de Christopher Nolan es que los personajes protagonistas siempre tienen un lado oscuro, siempre tienen algo del pasado que les atormenta o que ha fracturado su mente de alguna manera. O sea, vamos a recordar personajes míticos de Christopher Nolan con pasados turbios. Memento, Guy Pearce. Insomnio, Al Pacino. Trilogía Batman, Christian Bale, el Joker, Bane, la hija de Ra's al Ghul, o sea, Origen, el personaje de Cillian Murphy, el personaje de Leonardo DiCaprio, Interestelar, el personaje de McConaughey. O sea,
personaje de Jessica Chastain, o sea, personajes que se han roto o personajes que han cometido un hecho en el pasado que los atormenta en el presente y les acompaña y que, aunque la trama no os vaya sobre eso, aparece de alguna manera. Ejemplo muy claro, en Origen, el personaje de DiCaprio hace una cosa con su mujer. Y eso, si has visto la película, ya lo sabes. Pues en la trama principal, que ya no deja de ser una película de robos y de espionaje industrial, ojo, para robar los recuerdos del personaje de Cillian Murphy y averiguar dónde está el testamento de su padre, o sea, es increíble esa película, se cuela el personaje de la mujer de DiCaprio. O sea, igual que el personaje de Al Pacino en Insomnia, se le cuela la trama de algo que pasó en Los Ángeles antes de irse a Alaska. Igual que la muerte de los padres de Bruce Wayne siempre está presente en la trilogía de Batman de Christopher. O sea, en Interestelar, la marcha del personaje de Matthew McConaughey, que marca el personaje de Jessica Chastain, también marca al propio personaje de McConaughey en su misión. O sea, en Memento, que es la historia más fracturada y quizá la del personaje sombrío más oscuro, ¡ah!, se ha caído. Eso es porque... eso es porque está Vox rondando y se ha caído el paraguas del orgullo. Está Vox rondando, se acerca de elecciones y está la cosa muy tensa. El caso es ese: personajes siempre fracturados, personajes siempre altamente tocados por algo de su pasado. Luego hay un elemento que no es habitual en todo el cine de Christopher Nolan, pero que siempre está por ahí pululando, que es la búsqueda de la perfección, obsesiva, por otra parte. En películas como El truco final, cuando el personaje de Hugh Jackman y Christian Bale, digamos como que se retan, son dos magos que se retan con trucos cada vez más impresionantes, y uno se obsesiona con saber cómo puede hacer según qué trucos el otro. O sea, y eso lo lleva a una sesión casi a la locura, casi al crimen, o no, o sí, no lo sabremos. En Origen, por ejemplo, el personaje de DiCaprio está obsesionado con la perfección del mundo que está construyendo. Y claro, nos tenemos que ir hasta Oppenheimer para encontrarnos con la obsesión total del personaje de Robert Oppenheimer a la hora de crear la bomba atómica. O sea, estamos viendo muchos elementos que se repiten. O sea, en Origen, en Oppenheimer, estamos viendo películas que son puramente Christopher Nolan. Y Oppenheimer, que aún no la he visto, pero que detecto ciertas cosas en el tráiler, son muy Christopher Nolan. O sea, son una película de Christopher Nolan total. O sea, como lo fue Origen en su día. Películas que son completamente Christopher Nolan. O sea, hay otras películas que dices, esta película es de Christopher Nolan, como Interestelar, como Dunkerque, como Tenet, pero hay películas que son 100% ADN Christopher Nolan, que tienen todos los elementos que tiene que tener una película de Christopher Nolan. ¿Cuál es esa película? Origen. O sea, Origen, que no es mi película favorita de Christopher Nolan, las tiene mejores. Origen me parece una gran película, pero es la película más Christopher Nolan de todas, donde están todos los elementos de Christopher Nolan. O sea, donde está todo el cine, todo lo que él quiere transmitir en una pantalla y todo lo grande que quiere que lo veas está en Origen. O sea, toda su espectacularidad que ha conseguido en otras películas, cosas, en mi opinión, más espectaculares. Lo que consigue en Interestelar es increíble. Lo que consigue en Dunkerque, posiblemente una de las mejores películas bélicas de los últimos tiempos, también es espectacular. Lo de Tenet, el juego con el tiempo de Tenet, me parece increíble. O sea, la trilogía de Batman, Insomnio, o sea, son películas que a mí me flipan y me gustan un montón. Pero reconozco que Origen es la peli más Nolan de toda su filmografía. O sea, la peli donde están todos esos elementos, confluyen y crean una película que es magnífica, pero que, en mi opinión, no es su mejor película. Pero bueno, donde están todos esos elementos para entender el cine de Christopher Nolan. Y hasta aquí todo esto que yo me he montado aquí para contaros cómo trabaja Christopher, y que espero os sirva de algo cuando veáis una película de Christopher Nolan y digáis, esto os lo dijo el amigo Peliculitas, que los personajes son muy oscuros, o que juega con el tiempo, o la mente. No creo que pase nada de eso cuando vais a ver Oppenheimer, solo de algunas cosillas, pero bueno, poco más. Así que ahora entramos de lleno en la tralla gorda de la filmografía de Christopher Nolan, que tengo unas ganas locas porque es uno de mis directores favoritos. Christopher Nolan debuta en el año 1998 después de hacer algunos cortos como Tarantela, en el año 1998 con la película Following. La película trata sobre un escritor que no encuentra inspiración, entonces sale a la calle a ver a la gente, o sea, a pasear por la calle, a ver a la gente, a cruzarse con ella y averiguar sus historias de su vida e intentar, yo qué sé, encontrar inspiración. O sea, ¿qué pasa? La historia cambia cuando de repente ve que alguien lo está siguiendo a él. Y a partir de aquí la historia, digamos, que se va
calentando. Es una película sobre la figura del voyeur, la persona que vigila a otra gente, que le gusta investigar a otra gente, que le gusta admirar a otra gente. Película que dura 69 minutos, rodada en 16 milímetros, con un presupuesto de $6.000 y durante 4, 5 o 6 fines de semana. Así arranca la figura de un gran director, o sea, desde lo más pequeñito, en 16 milímetros y con $6.000 de presupuesto. A mí personalmente es una película que me gusta, lo justo, está bien, me gusta, un 6, Film Affinity, que es un 7 en la vida normal. Pues eso, que me gusta, está bien. Es una peli que está chula, es un blanco y negro así muy granuloso, que me mola un montón. Me mola cómo juega con los personajes, me gusta el juego memoria fracturada y está muy bien. O sea, el juego mente fracturada, mente tocada, el rollo voyeur, el rollo cómo se va uno metiendo en otro. O sea, me gusta. Está guapa, es una muy buena película, la verdad. El año 2000 es el momento crucial de la filmografía de Christopher Nolan, porque fue el momento que todos conocimos el nombre de Christopher Nolan. Ya que se estrena Memento, película de las más importantes de lo que llevamos de siglos y se puede considerar 2000 como siglo XXI, sino del siglo pasado. O sea, total, una de las películas más importantes de los últimos 30 años, que es un thriller, que es una película de venganzas, que trata sobre un señor que tiene memoria a corto plazo y que se tatúa los datos que va. Él está investigando, ¿vale? Que me he hecho un lío. Él está investigando la muerte de su mujer, pero el personaje, que está interpretado por Guy Pearce, tiene memoria a corto plazo. Y se le olvidan las cosas cada 15 minutos. La película está montada al revés para crear aún más confusión, para que tú te sientas como el propio personaje y te sientas dentro de la mente de ese personaje torturado, cosa que mola muchísimo. El caso es que la película cuenta cómo va investigando la muerte de su mujer y como se le olvida, pues se lo tatúa. Y al final acaba con el cuerpo tatuado, con nombres, con datos, con direcciones, que mola un montón. También aparecen por ahí Carrie Ann Moss, que le ayuda en la investigación para encontrar al asesino de su mujer, y el personaje de Joe Pantoliano, que también le ayuda a encontrar a ese asesino. O sea, no te puedes fiar de nadie, porque claro, al tener memorias a corto plazo, tú vas viendo la historia al revés, con lo cual vas viendo que cosas que te cuadraban de alguna manera luego se giran, y mola un montón en ese aspecto. Es una de las películas más interesantes. Trata sobre un personaje que está atormentado, está montada al revés, para crear más asfixia. Es un gran creador de atmósferas. En esta película ya se le vio cómo creaba esa atmósfera turbia. En la siguiente película se ve mucho más, en Insomnio, pero aquí ya se ve cómo crea una atmósfera muy turbia, muy oscura. Aunque es muy soleada la película, transcurre en una ciudad como Los Ángeles, muy soleada y tal, pero es una película muy oscura, muy turbia. Es un personaje roto completamente, que intenta fiarse de la gente, porque lo único que quiere es la venganza. O sea, y eso me parece una película que funciona muy bien y que recuerda a los clásicos de los 70. Un estilo nuevo, no estábamos acostumbrados a verla, a ver una cosa así, una película montada al revés, una película que te diera los datos y además funcionara estando al revés. Y la interpretación de Guy Pearce muy chula, y la idea visual del cuerpo tatuado con datos. Eso me gustó mucho. Una gran película de Christopher Nolan, que lo lanzó al mundo y que a partir de ahí, pues bueno, el resto es historia. En el año 2002 dirige Insomnio, protagonizada por Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank. Trata sobre un policía y su compañero, el personaje de Al Pacino y Martin Donovan, creo que se llama, que después de algo que ha ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, lo mandan a Alaska, a un pueblecito donde nunca se pone el sol durante 6 meses al año, creo que era. Durante 6 meses al año no se pone el sol, siempre es de día, y a investigar la muerte de una chica de 17 años. Y el personaje de Al Pacino, me quedo colgado durante un segundo, el personaje de Al Pacino se empieza a investigar la muerte de esta chica y se obsesiona con el personaje de Robin Williams, que es un escritor del pueblo bastante sospechoso. Aquí hay personaje oscuro, cosas del pasado, mente fracturada, porque no solo el hecho de la investigación hace que la mente de Al Pacino se vaya fracturando un poquito, sino el hecho de no poder dormir, que va afectando mucho más a su mente, y se va notando su cansancio durante toda la película. Película angustiosa, película inquietante, película a la luz del día, pero muy terrorífica. Película muy turbia, o sea, una película que funciona precisamente porque es muy turbia, porque lo que nos cuenta es muy desagradable. Es la historia es un thriller de toda la vida de Dios, pero contado de manera muy elegante, jugando mucho con el sol, jugando mucho con el día, jugando mucho con la relación de los dos personajes, de Robin Williams y de Al Pacino, que funciona muy bien, tienen una química espectacular, uno como héroe, otro como villano, bueno, como héroe.
Y juega muy bien Christopher Nolan la historia como la construye, de una manera muy clásica, muy convencional y muy lineal, pero que siempre se esconde pues esas cositas del pasado, ese juego entre los personajes, o sea, funciona muy bien. En mi opinión, una de sus mejores películas, que no contiene elementos, como ya he comentado antes, de su cine, pero no tiene esos elementos de juego con el tiempo tan espectaculares que a todo el mundo le chiflan de Christopher Nolan, pero siendo una película más convencional, me parece una película realmente brillante, o sea, muy juguetona, que se toma su tiempo, juega muy bien el rollo de la investigación, o sea, me parece una grandísima película con una gran interpretación de Robin Williams y de Al Pacino. Antes de pasar a su siguiente película, que se me había olvidado con tanta historia, Christopher Nolan escribe la mayoría de sus guiones, y cuando lo hace sin él se nota, con su hermano Jonathan Nolan. O sea, los dos han escrito los guiones de Memento, Insomnio, trilogía Batman, adaptaron El truco final, o sea, muchos trabajos juntos, y además escribieron y fueron showrunners, digamos, de la serie Westworld del HBO, que adaptaba Almas de Metal, la película de los 80 de Michael Crichton, que a su vez era una novela de Michael Crichton. Bueno, pasamos al año 2005, después de The Following, de Memento y de Insomnio, a Warner le hace ojillos a Christopher Nolan y le dice: oye, Christopher, ¿y a ti no te gustaría hacer una trilogía sobre Batman? Y así resucitamos a Batman después de aquella catástrofe de Batman y Robin y Batman Forever. Batman Forever le tengo un poco más de cariño, pero Batman y Robin es infumable. Y Christopher Nolan dice: vale. Y entonces se pone a escribir un guión que adapta y que tiene mucho de Frank Miller y de cómics más novela gráfica de Batman. Y surge Batman Begins, película de orígenes donde Christian Bale, que se puso tochísimo, protagoniza esta historia y se mete en el papel de Batman. Vemos la historia de Batman de siempre, cuando matan a sus padres en un callejón, pero se da otro enfoque, un enfoque, digamos, más realista. Se crea un Gotham más realista, o sea, se crea una relación entre Alfred y Batman a través del tiempo, la creación del personaje, el entrenamiento del personaje más real, o sea, más cercano a la aproximación al personaje de Tim Burton, quizá no tan estrafalaria, pero sí me gusta el acercamiento al personaje, haciéndolo más Batman cuando es Batman, pero más humano cuando es humano. Porque cuando es humano es un personaje muy real, que me lo creo, es un multimillonario atormentado por la muerte de sus padres, muy atormentado por la muerte de sus padres, que funciona muy bien. Christian Bale está muy bien, Cillian Murphy haciendo de espantapájaros está muy bien, Liam Neeson, que hace de Ra's al Ghul, que es el villano, pero también después su entrenador, todo ese cúmulo de sensaciones, ¿no?, que estalla, y que mucha gente siempre acusa a Christopher Nolan de que sus personajes no saben mostrar las emociones, pero porque son muy poco emocionales, son muy fríos. Pero aquí hay una relación con el personaje de Ra's al Ghul, maestro-alumno, que funciona muy bien. O sea, y me parece una muy buena película, con unas grandes escenas de Gotham. Me parece un Gotham muy urbanita, muy Nueva York, que me funciona muy bien, que supo captar muy bien la esencia y supo entrar muy bien en el universo de Batman, cosa que haría 2 veces más, en una de ellas creando su mejor película. En el año 2006, y en pausa entre Batman y Batman, para que entrenamiento de Christian Bale, Christopher Nolan dirige El truco final de Prestige, que adaptaba una película, creo, o una obra de teatro inglesa. Esta película, protagonizada por Christian Bale y protagonizada por Hugh Jackman y Scarlett Johansson, se habla sobre la rivalidad de dos magos en el siglo XIX, donde aparece, y esto es un dato para mí muy importante, que para lo mejor para vosotros no tiene nada, pero para mí sí, es que hace de Nikola Tesla ni más ni menos que David Bowie, o sea, mi cantante favorito ever. La película, que habla sobre la frustración de ambos magos por superarse, por hacer el truco más grande cada vez, es realmente apasionante. O sea, siempre sabe crear personajes apasionantes, sabe hacer que tú te metas con ellos, sabe empatizar, que tú empatices con el personaje de una manera impresionante, y eso lo consigue a través de estos dos personajes que funcionan muy bien. O sea, no hay un villano ni hay un héroe en esta película, porque ambos tienen su parte de villano y su parte de héroe, porque a la hora de putear al otro, uno es bueno y otro es malo. O sea, es una grandísima película que está rodada muy bien, que tiene un giro final acojonante, de los mejores de toda su trayectoria. Película que pasó realmente desapercibida de estar entre los dos Batman, pero que es una película muy chula, donde aparece Michael Caine a partir de Batman. A partir de Batman Begins, Michael Caine va a ser una tónica habitual dentro del cine de Christopher Nolan.
Y así zumbando llegamos al año 2008 y a la que en mi opinión es la mejor película de Christopher Nolan, la mejor película de superhéroes de la historia, una de las mejores películas de superhéroes que he visto jamás, una de las mejores películas que he visto en mi vida. O sea, lo tiene todo. Esta película lo tiene todo y se titula El Caballero Oscuro, protagonizada por Christian Bale haciendo de Batman, pero con personaje que le roba la película a Christian Bale, que es el personaje de Heath Ledger, en paz descanse, haciendo del Joker. El mejor Joker del cine, por muy Joaquin Phoenix que os pongáis. O sea, el mejor Joker lo hizo Heath Ledger, que se metió tanto en el personaje que, por desgracia, le costó la vida. Película en el fondo es una película de Batman de toda la vida de Dios, más Frank Miller que nunca. O sea, pero película muy seria, película muy tensa. La relación de los dos personajes es una cosa impresionante, cada encuentro. O sea, la parte final, el principio, que no se habla mucho, de la primera escena de la película cuando conocemos al Joker en ese atraco al banco, que es una cosa impresionante. O sea, la primera escena que vemos de Batman luchando contra otros Batman. O sea, la relación con el personaje de Maggie Gyllenhaal, la relación con Alfred. O sea, hay personas que solo quieren ver el mundo arder. Me parece una de las frases más mágicas que se han dicho jamás en una película. O sea, una película que lo tiene todo, una película que funciona como un reloj suizo, de la que beberían mucho películas como la de Snyder, tirando mucho ya por lo grande y lo espectacular. O sea, una película magnífica, en ocasiones un tanto contenida, pero cuando se libera tienes escenas tan espectaculares como la escena en que transportan al Joker y Batman con la moto y de repente el camión ese que se vuelca. O sea, una cosa impresionante. Una película inolvidable. Y en el año 2010 Christopher Nolan estrena la película más Christopher Nolan de Christopher Nolan. O sea, como he dicho antes, es la película que en mi opinión tiene todos los elementos que tiene que tener una peli de Christopher Nolan. El juego con el tiempo, el juego con la mente, personajes perturbados, fracturados del pasado. O sea, turra científica y turra de los sueños en este caso. Estamos hablando de Origen, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Cillian Murphy, Ellen Page, Michael Caine. Sale todo el mundo en esta película. Una película que trata sobre el robo de un elemento dentro de los sueños, donde se mezclan diferentes capas de sueño, donde un personaje está durmiendo, se meten dentro de ese sueño, para que ese personaje dentro del sueño duerma y se metan dentro de otro sueño. A eso se le llama Origen, que es a lo que juegan en la película. Es una película de robos, o de DiCaprio, digamos que es un ladrón de información dentro de la mente, dentro de los sueños. Aquí contratan para encontrar el testamento de un multimillonario que ha muerto, y tienen que entrar dentro de la mente de su hijo para encontrar ese testamento dentro de los recuerdos de su propio hijo. Película muy emocionante, ojo, película muy emocionante para aquellos que dicen que Christopher Nolan no es un tío emocionante, que los personajes de Christopher Nolan pues son muy oscuros. Película muy emocionante, película con, como he dicho antes, rastros del pasado. El personaje de DiCaprio arrastra un trauma del pasado que se mezcla con la trama del presente. Película visualmente, posiblemente, junto con Interestelar, sea la película más espectacular que ha hecho Christopher Nolan visualmente. Una película no solo bonita de ver, no solo espectacular, no solo te deja con la boca abierta, sino que además te intriga saber cómo han podido hacer según qué cosas. Hay muy poco CGI en el cine de Christopher Nolan, es algo que hay que decir. Es necesario. O sea, en esta película hay un momento que la ciudad de París se pliega sobre sí misma. Lógicamente, eso no es artesanal. No han doblado la ciudad de París. O sea, es CGI. Pero hay otras cosas como que se pelean en un escenario, en un pasillo que va girando sobre sí mismo. Eso no es CGI. Realmente se pelearon en un pasillo donde el pasillo estaba girando sobre sí mismo. O sea, cosas así. A Christopher Nolan no le gusta el CGI en abusar del CGI, sino usarlo lo mínimo posible, que se note lo mínimo y lo necesario. O sea, le gusta mucho lo artístico, lo artesano. Y eso, ¡ole tus huevos, Christopher Nolan! Bueno, Origen, sin ser mi película favorita de Christopher Nolan, porque divaga un poquito más de la cuenta, me parece una gran película, me parece una película que es la culminación, el sumum total de todo el cine de Christopher Nolan. Una gran película para iniciarse en todo lo que he dicho antes del cine de Christopher Nolan. Una película esencial para entender la personalidad de este brillante director. En el año 2012, Christopher Nolan dirige la que, en mi opinión, y creo que solo en mi opinión, dirige su peor película. Y no peor por mala, ninguna película de Christopher Nolan es ni medio mala. Lo que pasa es que es un poquito más larga de lo que debería ser y cuenta
un poquito de menos de lo que debería contar, con lo cual me aburro soberanamente con ella. La película es El Caballero Oscuro, la leyenda renace, tercera parte de las aventuras Frank Miller de Christopher Nolan y Christian Bale. En esta ocasión la villana es Marion Cotillard, es la hija de Ra's al Ghul, bienvenidos los spoilers, así sean. Aparece el personaje de Bane, que es el personaje de Tom Hardy, que me parece un gran personaje. Tiene una escena inicial, un prólogo y un arranque donde presenta al personaje que es realmente impresionante, visualmente me gusta un montón. Pero la película, a mitad película, yo noto que esa película no tiene nada que decirme. O sea, someten a la ciudad de Gotham, me gusta visualmente, me gustan algunos aspectos, me gustan algunas cosas del personaje de Bane, me gusta la relación Christian Bale, Anne Hathaway, Batman Catwoman, más que la relación Robert Pattinson, Zoe Kravitz de la última Batman, que me parece un poquito más turrita. Pero bueno, aquí me gusta cómo funciona, se maneja muy bien, pero la película tiene 3/4 de hora de llanura máxima, donde ahí no pasa nada, donde eso es una turra impresionante, y ni siquiera turra científica, sino turra de yo te cuento mi vida, tú me cuentas tu vida, y aquí no pasa nada, Batman desaparecido, reentrenándose para una reentré final. O sea, no me gusta directamente, o sea, me parece un coñazo soberano, y más porque lo que viene después es Karen and Roma. Ya que en el año 2014 Christopher Nolan dirige una de las mejores películas de ciencia ficción en lo que llevamos de siglo XXI, como es Interestelar. O sea, película para muchos altamente sobrevalorada, para mí una película maravillosísima. Una película que habla sobre el tiempo, habla sobre el espacio, es una película apocalíptica, no nos olvidemos que trata sobre buscar una nueva tierra habitable, porque el mundo se está acabando. O sea, protagonizada por Matthew McConaughey, por Michael Caine, por Anne Hathaway. O sea, una película... Sale Matt Damon, no me digas cómo. De repente aparece Matt Damon, que yo no me lo esperaba. Película de casi 3 horas, que juega con elementos de cine clásico, que recuerda en algunos pasajes a 2001 Odisea del Espacio, sobre todo en la parte final, donde se entra en un agujero negro, donde se llega a un planeta donde el tiempo se distorsiona de manera que un minuto allí son 7 años en la Tierra, o una cosa así, que me parece una jugada maestra por parte del director. En ese mismo planeta se confunden unas montañas con unas olas gigantes, o sea, una cosa. Visualmente el dibujo y la creación de los planetas me parece espectacular. Y luego toda la parte final de vuelta a la Tierra. Estamos hablando de películas donde se pueden hacer spoiler, porque ya tienen ciertos años, las han hecho en la tele 40 millones de veces, y se puede hablar de ellas. La parte final, cuando McConaughey vuelve a la Tierra y el reencuentro con su hija. O sea, si no lloras con esta película, si no lloras con el momento de McConaughey detrás de la estantería de libros, viendo cómo la hija se despide de él, eso es de llorar a lágrima viva. Una película magnífica, película total, donde convergen el drama, converge la ciencia ficción, converge la turra, porque aquí hay una escena que es la maximísima turra científica total, pero que está también llevada y también contada, que es la que te la cuelan, o sea, ahí te la crees. Muy bien. Estamos ante una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, y una obra maestra de uno de los mejores directores de todos los tiempos. Es que yo hablo mucho cuando termino, me estoy dando cuenta de que cada vez que acabo hablando de una película digo que es un director impresionante, que es un director de los mejores de los últimos tiempos, pero es que lo es. O sea, y yo creo que con cada dato que estoy dando, vosotros también estáis entendiendo lo buenísimo que es Christopher Nolan. Que luego me hago un comentario en YouTube y me dirá, no tengo ni puta idea. Pero bueno, es así la vida. En 2017 Christopher Nolan se acerca al cine bélico con una película realmente magnífica sobre la batalla de Dunkerque, titulada Dunkerque. Protagonizada por, entre algunos actores, Kenneth Branagh o Tom Hardy. Es una y Cillian Murphy, también sale Cillian Murphy, que es otro actor recurrente con Michael Caine del cine de Christopher Nolan. Trata diferentes historias de soldados y gente corriente y diferentes cargos dentro de los militares que tratan sobre su visión de la batalla de Dunkerque desde diferentes puntos de vista y diferentes tiempos posibles. Como he dicho antes, el tiempo es muy importante dentro del cine de Christopher Nolan, y en esta película de manera muy sibilina, quizá no está tan claro como en Tenet, por ejemplo, de la que hablaremos a continuación porque no me acordaba ya. Aquí se juega mucho con el tiempo, una historia de supervivencia de dos militares
dura, creo que son 2 o 3 días. Otra historia dura horas, unos militares escondidos en una barca que está boca abajo. Luego la historia de Tom Hardy, que me parece una cosa de tan minimalista que es. Esa historia es magnífica. O sea, de tan pequeñita que parece que es la historia de Tom Hardy, él solo en el avión todo el rato con una máscara puesta, que no hay una cosa que le guste más a Christopher Nolan que poner una máscara a Tom Hardy. Pues se la pone y él en el avión, toda la película, o sea, toda su parte, toda su historia es una cosa impresionante. Y también transcurren apenas minutos, o sea, una historia transcurre en días, otra transcurre en horas y otra transcurre en minutos, estamos hablando, o sea, pero qué tío más genio. O sea, y luego visualmente una película apabullante, o sea, se la comparó porque el año en 2017 se estrenó 1917, película de Sam Mendes, y se comparó mucho a Dunkerque con 1917. Y yo no voy a desmerecer a una por la otra, las dos me parecen 2 películas excelentes, pero hay que Christopher Nolan un poquito más. En 2020, el año de la pandemia, cuando el cine estaba cerrado, cuando todo el mundo estaba en su casa de bajón, o estaba viviendo una pesadilla que estábamos viviendo en aquella época, cuando los cines volvieron a abrir y teníamos que ir con la mascarilla, que era algo realmente incómodo, pero era algo que había que hacer, Christopher Nolan se nos presenta como la alternativa para salvar el cine, al menos desde Estados Unidos. Aquí en España fue Santiago Segura y padre no hay más que uno, es así la vida, o sea, así nos va, así nos luce el pelo. Pero bueno, Christopher Nolan estrena en 2020 para salvar las salas, y así se hizo, porque de hecho tuvo mucho éxito, la película Tenet, protagonizada por el hijo de Denzel Washington, que no me acuerdo del nombre, no sé qué Washington, que ha hecho otra película ahora que es de Creator, de Gareth Edwards. Acotación a pie de página. Gareth Edwards es un director muy interesante también, ojo, para seguir. Y The Creator, que es el tío que hizo Rock One. The Creator tiene muy buena pinta también. Volvemos a Nolan, volvemos a Tenet, volvemos al hijo de Denzel Washington. Esta película trata sobre es una película de espionaje total, es la película de James Bond que Christopher Nolan no hizo, porque Christopher Nolan tenía que haber dirigido James Bond, eso es así. La película de Christopher Nolan más James Bond total, una película de espías, más de espías también. Película que juega con el tiempo. Aquí el tiempo es un personaje más. O sea, está Robert Pattinson, está Elizabeth Debicki, creo que se llama la chica que sale, está Kenneth Branagh como un villano chapo, porque Kenneth Branagh prácticamente siempre, otras veces no. Y el hijo de Denzel Washington, que ya lo he dicho. Y el tiempo. El tiempo que va hacia adelante, que va hacia atrás, y es un elemento muy importante dentro de esta película. La fotografía de Hoyte von Hoytema, que me encanta ese nombre, y la banda sonora me parecen también unos elementos impresionantes. La banda sonora de esta película, que no la hace Hans Zimmer, colaborador habitual de Nolan. Esta película tiene una banda sonora muy mecánica, muy de sonido de fábrica, que me gusta un montón. Bueno, volviendo a la historia, el tiempo es un personaje muy importante en esta película porque va hacia adelante y va hacia atrás. La película Tenet, el propio nombre, ya es un palíndromo. ¿Qué es un palíndromo? Es una palabra que empieza y acaba de la misma manera. Que digamos que a mitad palabra se deconstruye, se va hacia otro lado. ¿Vale? Un palíndromo, ¿vale? Es un palíndromo de toda la vida de Dios. Pues la película en sí es un palíndromo también. Porque hacia mitad película es una película de forma lineal, pero a mitad película, digamos que la película vuelve sobre sus pasos para crear algo que es muy bonito y muy complicado. Película también con soberana turra, pero que es necesaria porque si no entiendes nada y aún así cuando te lo explican tampoco entiendes mucho. Película que funciona muy bien, a mí me encanta, dura 2 horas y pico, pero me funciona como un reloj. Robert Pattinson se roba la película, pero es eso, fijaros mucho, por favor, si veis la película, está en Netflix y en HBO y en muchas plataformas, en el juego palindrómico de la película, cómo funciona de una manera lineal de principio hasta el final, y funciona de manera lineal de final hasta mitad. O sea, va hacia un lado y luego va hacia otro, donde converge la película y empieza a ir de otra manera, y lo de antes lo ves de otra manera. O sea, señor Christopher Nolan, pare de ser tan bueno, por favor, que eres un jugón máximo. Y hasta aquí lo que tengo que decir de Tenet. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este vídeo sobre el cine de Christopher Nolan, ya que no he visto Oppenheimer, que trata sobre J. Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica, película de turra, de despachos, sobre las decisiones y las discusiones sobre crear una bomba atómica. La voy a ver este fin de semana, la comentaré esta semana que viene en El cine de Christopher Nolan parte 2, crítica de Oppenheimer, pero espero que os haya gustado esta aproximación al cine de Christopher Nolan, que os sirva de algo
a la hora de ir a ver Oppenheimer, que penséis en todo lo que os he contado en esta, creo que media hora de turra que os acabo de pegar, muy Nolan, por otra parte, y que os haya gustado el vídeo, que a mí me ha gustado mucho hacerlo, que me ha gustado repasar la filmografía de uno de mis directores favoritos y de cabecera, y que, bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo.